Dios le bendiga en este día, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y una vez más dando gracias al Señor que me permite poder compartir de su palabra. Como siempre digo, de que juntos podamos pedirle la guía al Espíritu Santo, esa luz y entendimiento que traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones para que la palabra de Dios sea revelada una vez más. Y en estas fechas, ¿sí? En estos días, donde ya estamos pronto a lo que es Navidad, fin de año, ¿no? Donde podríamos decir que es una semana de mucho movimiento, ¿no? Por ahí comercial, viendo de comprar regalos, ver qué se comerá, en qué lugar se reunirán las familias, para algunos motivos de festividad, ¿no? De festejo, de alegría, para otros quizás momentos de tristeza porque han perdido a seres amados que no estarán compartiendo, ¿no? Entonces es como, podríamos decir, una situación que cada uno quizás pueda vivirla de diferente manera. Pero lo que yo quería compartir y orando al Señor y poniendo en mi corazón, ¿no? Un tema que muchas veces se ha preguntado, ¿no? Si el Hijo de Dios, el cristiano, debe celebrar o no la Navidad, ¿no? El tema es bíblico, la Navidad. El Señor es un mandato que el Señor manda a que debemos hacerlo. Habla la Biblia de si debo armar o no el arbolito y cuántas otras cuestiones que a veces giran alrededor de este tema, ¿no? Pero antes de entrarnos, digamos, en esto que el Señor ha puesto, de poder brevemente por ahí ver lo que es la Navidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Qué significado tiene la Navidad? Vamos a pedirle al Señor que sea Él guiándonos, ¿sí? Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones y traiga convencimiento a través de su palabra. Señor, te damos gracias en este día una vez más, Padre, porque tu misericordia nuevamente se ha renovado en nuestras vidas. Gracias te doy por las familias, gracias por la salud, por el trabajo. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, porque tu mano nos sostiene, nos fortalece, nos levanta cada día, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias por las bendiciones abundantes que hemos recibido, que recibimos día a día, Señor amado. Y gracias por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que continuarás haciendo. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que seas tú hablando en nuestro corazón. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea trayendo revelación, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder comprender el significado de este tema, Señor, que vamos a hablar sobre la Navidad. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones y trayendo ese convencimiento que necesitamos a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por todas las cosas, bendecimos, alabamos y exaltamos tu santo nombre. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, antes de continuar por ahí, y como le decía, ¿no? De un poquito quizás ver la historia, ¿no? De la Navidad, de dónde surgió todo esto. Y como les decía al principio, ¿es bíblico o no es bíblico? El Señor manda a que debemos celebrar. ¿Hay algún versículo bíblico específico que en la palabra que nos hable sobre esto? Pero yo sí lo que quiero poder decirle de entrada es que la Navidad es Cristo. Y la Navidad debe centrarse en Cristo. Quizás
todo lo que gira, podríamos decir, alrededor de esta fecha, ¿no? Quiera desviarnos por ahí o quitarnos la mirada de lo que verdaderamente importa, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Luego vamos a ver de qué se trata la Navidad, ¿sí? Pero veamos el significado que tiene esta palabra, el origen. Y según la Real Academia Española, ¿sí? Navidad procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Es decir, el nacimiento de Jesús. En la palabra de Dios no hay algún versículo específico donde se menciona la palabra Navidad, pero sí la Biblia relata el nacimiento del Señor. Esa promesa que se cumplió, sí, que muchos años anteriores al nacimiento de Jesús, profetas profetizaron sobre el Mesías que habría de venir. Y esto es importante. El nacimiento de Jesús es poder recordar, no solamente en esta fecha, obviamente, ¿no? No solamente celebrar que Dios vino a la tierra, al mundo, que Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo, de su Hijo, que Él envió a su Hijo al mundo, nació milagrosamente, ¿sí? A través de una mujer, de una manera donde un misterio, algo sobrenatural, milagroso, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo, donde Jesús creció, ¿sí? Y Él luego cumplió su ministerio, esa función, esa misión, mejor dicho, esa misión por la cual Él había venido al mundo para morir en la cruz, para salvar a los pecadores, para morir en la cruz, derramar su sangre, ¿sí? En la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados. No, Él fue el sustituto, ¿sí? Porque nosotros merecíamos la muerte, merecíamos estar en ese lugar. Sin embargo, Él reemplazó nuestras vidas. Él fue el sustituto y murió por cada uno de nosotros por amor. Pero así como murió, Él resucitó. Y Él vive y reina para siempre. Y Él volverá. ¿Sí? Otra promesa que estamos esperando, que sabemos que Dios cumple su palabra. La segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Que vendrá a buscar a su amada iglesia, a su novia. Pero como les decía, ¿no? Un día, hace muchos años, muchos años atrás, miles de años atrás, Dios vino al mundo, su Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto habla en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿no? Emmanuel, ¿no? Y pondrá su nombre, le dijo, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Hijo, ¿no? Jesús vino al mundo para morir y resucitar de entre los muertos, para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. ¿Por qué vuelvo a hacer hincapié o vuelvo a repetir por ahí, ¿no? Del sacrificio de Jesús? Porque esto es importante siempre, siempre tenerlo presente. Porque esto es lo que nosotros debemos predicar, ¿sí? De lo que Jesucristo hizo, de esa obra redentora, que por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Y yo considero que esta fecha, ¿no? Que quizás tiene su origen, ¿no? De quien lo ha puesto por ahí. Pero lo importante es poder tomarlo como una oportunidad. Si bien debemos predicar de Cristo, ¿no? En todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, como dice su palabra. Pero poder, al reunirse en las familias, ¿no? En los hogares, tener la oportunidad, ¿no? De poder reflexionar en la palabra de Dios y en lo que Jesús hizo. Y tener esa oportunidad de poder hablar de Jesús.
Por eso es importante que esta Navidad y todo lo que hagamos siempre sea centrado en la persona de Jesucristo. Entonces, podríamos decir que la Navidad nos recuerda, ¿sí?, que el Salvador Jesús nació como un niño, ¿no?, que creció, que sudó, que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó muchas veces, que lloró. Digamos que Él fue como usted y como yo, con una diferencia, por supuesto, importantísima. Él fue sin pecado. Él nunca pecó. Santo, justo. Pero la Navidad podríamos decir que se celebra, y esto debe ser todos los días. Vuelvo a repetir, no solamente en esta fecha, ¿no?, sino celebrar de que tenemos un Dios cercano, ¿no?, un Emmanuel, Dios con nosotros. Un Dios que no mira nuestras miserias de lejos, podríamos decir. No es un Dios distante, sino uno que se ha acercado a nosotros, que se identifica con nosotros. Jesús supo perfectamente lo que era padecer y sufrir, ¿no? Como dice en Hebreos 4:15, que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades, que Él nos entiende, Él nos comprende, ¿sí? Porque Él fue tentado, Él pasó por varias situaciones, ¿no? Y por eso termina diciendo este versículo, ¿no?, el siguiente, ¿no?, versículo, que por eso debemos acercarnos confiadamente, ¿no?, al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿no? Qué impresionante saber, ¿no?, que Dios por eso vino al mundo, caminó, habitó entre los hombres, ¿sí?, que creció, como dice la palabra, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres también, que hizo milagros y maravillas. Podemos ver en las Escrituras toda la obra maravillosa de Jesús caminando aquí en la tierra. Y luego que fue a la cruz, ¿sí?, por amor a nosotros, que dijo: consumado es. El propósito de Dios, el plan maravilloso de Dios se cumplió para perdonarnos, para salvarnos y para tener a través de Cristo vida en abundancia, para tener a través de Cristo, Él es nuestra plenitud, ¿no? Porque solamente en Él tenemos todas las cosas, herencias, promesas, y fuimos adoptados como sus hijos amados. Qué impresionante cuando uno lee la palabra de Dios y ve la historia, podríamos decir, de Jesús. Pero quisiera que me acompañara, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a ver el nacimiento de Jesús. En Mateo, como en el libro de Lucas, ¿sí?, habla sobre el nacimiento de Cristo. Pero vamos a Mateo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18, que dice así. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí está la misión del Señor, el propósito, ¿sí?, de Dios. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Qué hermosa palabra y ver, ¿no?, lo que ocurrió hace muchos años, pero muchos años atrás, como
el Señor Jesús, ¿no? Fue una persona, un hombre. Y ver acá que el nacimiento de Jesús había sido profetizado de forma detallada, ¿sí? En el libro de Miqueas, como de Isaías, podemos ver esta profecía. Y sabe que cuando leía esta palabra y me venía, ¿no? De cómo el Señor es fiel a su palabra. Lo que Él promete lo cumple. Quizás muchos años tuvieron que pasar a partir de que profetizaron estos profetas, pero el tiempo llegó y Dios cumplió con su palabra. Y no solamente lo podemos ver en los libros de estos profetas, sino desde el principio, desde Génesis. Ya desde Génesis, Dios mismo, ¿sí?, estaba diciendo que nacería de una mujer, ¿no?, que iba a nacer el Hijo de Dios. Ya fíjese, desde el principio. Y Jesucristo obviamente desde la eternidad es, ¿no?, y hasta la eternidad, por siempre. Él siempre estuvo, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando uno lee esta palabra, ¿no?, y ver que el Señor, que Dios cumplió con lo que había prometido, si bien tuvieron que pasar muchos años, Dios es fiel. Y uno puede reflexionar en esta palabra, meditar. Y qué hermoso, ¿no? A pesar de que a veces se haga difícil, ¿no? Y a veces somos impacientes a lo que Dios nos ha prometido y queremos que ya se cumpla esa promesa, que ya sea, que el Señor haga ya lo que nos ha dicho. Qué importante es poder esperar confiadamente, pacientemente en Él, sabiendo que lo que Él promete lo cumple, que obviamente Él lo hace en su tiempo, porque Él sabe cómo lo hará. Y Él sabe el momento indicado en que esa promesa se cumplirá. ¿Cuándo nació Jesús? ¿No? Uno podría preguntarse, bueno, pero Jesús nació un 25 de diciembre. La Biblia por ahí no da la fecha exacta, ¿sí?, en que Jesús nació. Pero se dice que casi es seguro que no haya sido en diciembre, ¿sí? Jesús era unos 6 meses menor que su primo Juan el Bautista, recuerden, ¿sí? Por ahí lean en el libro de Lucas, por ejemplo, ¿sí? Está el nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, léalo después usted tranquilamente, pero con los datos históricos, ¿sí?, que hay con el relato de Lucas como referencia, se piensa que Jesús nació en el otoño. Pero en fin, más allá, por ahí lo importante no sería en cuanto a la fecha, ¿no?, de saber, porque por eso digo, la Biblia no lo especifica. Por ahí hay estudios, ¿no?, los teólogos que dicen por eso que es en otoño. Lo importante aquí, el evento, es el hecho de que gracias a su nacimiento, gracias a que Dios vino, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, murió, resucitó, tenemos salvación y el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Eso es lo importante. Si vemos un poco de historia, ¿sí?, investigando un poquito el porqué entonces del 25 de diciembre. Bueno, pareciera que la primera referencia al 25 de diciembre como el día en que Jesús nació se hizo cerca del año 336 después de Cristo. Ese año gobernaba, por decirlo así, el emperador Constantino, que declara esa fecha como la oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Puede que la escogiera para que coincidiera con una de las fiestas más populares del imperio, que era la fiesta del Sol Invencible, ¿no? Entonces,
Por eso es que por ahí también, ¿no? Hay todo como una mezcla, ¿no? De como pareciera del cristianismo con el paganismo, ¿no? Por eso esto de que mucho, no se debe celebrar, sí celebramos, ¿no? Y que el arbolito y que no el arbolito, porque viene de origen del paganismo, ¿no? Porque se idolatraba. Entonces hay toda una historia que la verdad que llevaría mucho más tiempo. Pero lo importante y al punto que quiero ir para no desviarme mucho del tema, ¿sí? Es tener presente esto de Jesús, de que Él debe ser el centro siempre de todo lo que nosotros hagamos, celebremos, ¿sí? Que Él siempre debe ser el centro. Y poder por eso, como una oportunidad quizás, tomarlo, ¿no? Y celebrar, sí, celebrar que un día Jesús nació, ¿no? Y que Él está con nosotros, ¿no? Y poder meditar en su obra, en su palabra. Esto debe ser todos los días, hermanos, no solamente en fechas específicas. Pero es una oportunidad, ¿sí? Para poder también predicar la verdad del Evangelio y dar ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, ese mensaje de redención, ¿sí? Pero de manera como cerrando ya un poco y viendo, ¿no? De qué se trata entonces la Navidad. Y la Navidad se trata de que Cristo vino a este mundo, ¿no? Como el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, trata del nacimiento virginal, ¿sí? De un niño concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, ya que era el Hijo de Dios, no en la forma en que usted y yo lo somos, sino en una forma completamente diferente. Trata de la venida de un hombre llamado Jesús, en quien toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Trata de la llegada del cumplimiento de los tiempos, que había sido profetizado por los profetas antiguos, que nacería un gobernante en Belén, ¿sí? En Miqueas capítulo 5, versículo 2, y cuyo nombre sería Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Eso lo puede encontrar en Isaías capítulo 9, versículo 6. Este niño sería el Mesías, el ungido, el hijo de David, el rey, amén. Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 4. Y de acuerdo con Marcos capítulo 10, versículo 45, la Navidad trata de la venida del Hijo del Hombre que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto sería como algo breve, ¿no? de la explicación de la Navidad. El mejor regalo que pudimos recibir, Jesús se ha dado a sí mismo por usted, por mí, sirviéndonos, ¿no? Para estar con nosotros por toda la eternidad. Qué regalo impresionante, qué regalo imaginable que tenemos, que hemos recibido la salvación por gracia, por fe. Recuerdo un capítulo de la familia Ingalls, para aquellos que les gustan las series de años atrás. Recuerdo en un capítulo donde estaban para festejar la Navidad y comprándose regalos y ahorrando y bueno, y viendo qué se iban a regalar uno a otros. Ese día se entregan los regalos correspondientes a cada uno. Y una niña, la hija menor de Charles Ingalls, había comprado una estrella, ¿no? Y ella dice que eso era para Jesús. Todos los demás estaban preocupados y no digo que estuviera mal, ¿no? Dándose presentes, regalos, ¿no? Abrazándose. Pero esta niña había entendido
el significado verdadero de la Navidad, que era Cristo. Era celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Y ella compró ese regalo para el Señor. Entonces, qué importante es poder entender esto, ¿sí? No juzgando, porque a veces hay, ¿no? Por eso hay cuestionamientos, ¿no? Que están los que celebran, si está bien o mal, los que no celebran, no juzgando a nadie, ¿sí? Pero sí poder comprender que recordar, y es una fecha así para recordar que Jesús nació, que el Salvador vino a esta tierra, que habitó entre los hombres, que entregó su vida, que se dio a sí mismo, que se humilló, ¿sí? Que todo lo que Él le entregó y se dio fue por amor. Eso nos enseña, ¿no? A uno darse por amor al otro. Multitud de ángeles alabando y dando la gloria a Dios por este evento ocurrido, ¿no? En aquel momento. Usted lo puede leer en las Escrituras. Ángeles alabando, celebrando ese nacimiento. Entonces creo que nosotros también, como hijos de Dios, debemos celebrar. Debemos celebrar de que el Señor, Él nació y que Él murió, resucitó, vive y vendrá por su iglesia amada. Es motivo suficiente para celebrar y alabar a Cristo. Dios tomó la iniciativa, podríamos decir, enviando a Jesús a nacer, a vivir y a morir por cada uno de nosotros. Y gracias a ese sacrificio y a ese amor, como dije al principio hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y creo que es un motivo para celebrar y para dar gracias a Dios por la persona de Jesucristo. Para dar gracias al Señor que Él vino a nuestras vidas. Para dar gracias a este Salvador que nos salva día a día y nos perdona día a día de todo pecado, que su sangre nos limpia día a día. ¿Cómo no celebrar la obra de Jesús? Por eso, hermanos, celebre lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor seguirá haciendo, esperando en su promesa, en la segunda venida de Cristo. Que tengan unas hermosas fiestas centradas en Jesús. Que Él sea el motivo, que Él sea el centro y lo más importante en cada familia. Les mando un abrazo grande, saludo para cada familia y será hasta la próxima si Dios quiere. Bendiciones.